Ahí está, toda suya la sesión, Christopher. Tiene que darme permiso para compartir. Ahí está, listo, autorizado. Ahí sí. Bueno, para empezar, comento sobre qué son los Jupyter o los entornos de trabajo. O sea, podrías partir con el entorno de trabajo y después pasar a Jupyter para que tenga como una secuencia, como la secuencia con que uno ocupa la herramienta. ¿Inca? Ya. Sí, sí. Bueno, el tema del entorno de trabajo, como mencionó el profesor, se trata sobre una extensión o por así decirlo, herramienta que tiene Python, que nos permite crear como un ambiente cerrado de trabajo con el cual nosotros podemos ir trabajando nuestros proyectos, por así decirlo. Estos ambientes de trabajo se pueden lograr mediante el módulo que se llama Python, y como les mencionaba, lo que nos permite hacer este módulo es que se crea como un ambiente hermético en donde nosotros podemos ir trabajando en nuestros proyectos que estemos interesados. Y la pregunta es, ¿para qué nosotros necesitamos estos ambientes herméticos? Esto viene a resolver el problema de que de repente, no sé, estamos trabajando, por ejemplo, en este código con NumPy, con sklearn, pickle y scipy. Y como siempre están en constante cambio todos estos módulos por parte de sus desarrolladores, existen de repente funcionalidades que cambian de una versión a otra. Entre la 3.1 y la 3.0 pueden existir una infinidad de cambios que de repente en nuestros proyectos nos pueden ir afectando bastante. En especial cuando se trata de casos como un poco más dinámicos, en los que hay más temas de cálculo hechos con estadística o estos valores creados al azar que existen en paquetes como TensorFlow o el mismo NumPy. Entonces, para solventar estos temas es que nosotros creamos estos ambientes de trabajo. Igual esto nos ayuda en caso de que nosotros queramos replicar estos trabajos en otro computador o compartírselo a otra persona con la que queramos ir trabajando en conjunto, ya va a venir aquí incluido todo lo que son las versiones que se necesitan para una correcta reproducibilidad de nuestro proyecto. Igualmente, en el caso del servidor, nos ayuda para instalar ciertos módulos o dependencias que necesitan permisos especiales, como la ruta principal de Python que tiene el servidor. Por ejemplo, el mismo módulo del Jupyter no se puede instalar directamente en el servidor, ya que requiere permisos del administrador principal. En cambio, si nosotros creamos nuestro entorno virtual de trabajo, podemos ir ahí instalando todos estos paquetes que nos van a ir causando problemas si tratamos de hacerlo directamente en el servidor. Bueno, una vez ya en base a esto, como podemos ir instalando estos módulos, paquetes, como quieran llamarlo, es que se instala esta extensión de Python, que es Jupyter, que no es más que nada una forma más bonita, por así decirlo, de cómo ir ordenando nuestras líneas de código. Porque si están trabajados con textos planos de Python, por lo usual se ven de esta forma. Está todo en conjunto y para correr, no sé si quiero correr esta pura parte, tenemos que seleccionarlo todo, ir apretándolo así, o de repente nos pasa que tuvimos algún error en cierta parte, hay que correr todo el código de nuevo. En cambio, lo que nos proporciona la herramienta del Jupyter es que podemos ir dividiendo por bloques nuestros códigos. Por ejemplo, en este primer bloque, dejar solamente todos los módulos que vamos a necesitar para nuestro trabajo. En un siguiente bloque,
dejar solamente toda la data que vamos a necesitar importar para nuestro proyecto. Por ejemplo, aquí ya ir a buscar los datos a dicha URL, cargar los datos, indicar cuál va a ser nuestra ruta de trabajo. Posterior a eso, vamos a ir ordenando nuestra primera parte del código y así nosotros vamos estructurando de una forma más clara nuestro trabajo. Igualmente nos proporciona la capacidad de ir formando no solamente códigos, sino que también líneas escritas, así decirlo, darle un título a lo que estamos realizando o ir haciendo anotaciones personales, que no es la típica que uno hace cuando está trabajando en el texto plano con los gatos, sino que texto plano solamente como uno quiera ponerlo. Bueno, y también aquí uno puede ir instalando módulos mientras quiera ir trabajando con ellos. Solamente que la única diferencia de hacerlo aquí que hacerlo con la consola es que uno tiene que poner primero signos de exclamación y luego lo típico que haría cuando quiere instalar un módulo. API 3, install, el nombre del módulo. Lo que igual nos permite hacer el Jupyter es que nos se va entregando la salida correspondiente de cada bloque a medida que vamos trabajando. Por ejemplo, después de haber corrido los datos, uno aquí imprime con esta función del OS el directorio y vemos cómo nos imprime la salida de solamente este bloque. Entonces igual nos va ayudando a ver mejor si nuestro código va corriendo de la forma que nosotros queremos o de la forma que nosotros esperamos. No así como nuevamente menciono en un texto plano cuando uno tiene que correr todo y si falla en cierta parte tiene que volver a retroceder a la línea en la que falló y seguir así corriendo todo nuevamente. Entonces más que nada esa es la funcionalidad que tiene Jupyter, que nos ayuda a estructurar de mejor forma nuestra forma de trabajo. Igualmente, cuando uno necesita crear funciones aparte, no hay mucho problema en importarla acá. Por ejemplo, nosotros podemos crear un texto con extensión .py en el cual vamos definiendo nuestras funciones y no sé, supongamos que ese documento de texto le ponemos funciones 1. Aquí nosotros en nuestra función 1.py definimos la función que vamos a querer utilizar de forma, ¿cómo decirlo? De forma personalizada en nuestro Jupyter y se importa de la misma forma que se importaría cualquier otro módulo ya existente, o sea, es decir, import 1. Y si uno quiere, bueno, uno puede en este tipo tener un montón de funciones distintas. Si uno quiere importarla todo, llamaría al módulo completo, o si quiere importar una función en específico, tendría que ser funciones 1, o sea, from funciones 1, import el nombre de la función. Entonces, para todos estos temas, como estoy mencionando, la ayuda que nos proporciona el Jupyter es, yo diría que inmensa, porque, por ejemplo, todas estas salidas de código que nos va mostrando son de bastante ayuda para irnos guiando cómo queremos ir avanzando en nuestro proyecto o en qué partes tenemos que ir retrocediendo para que nos dé los resultados que esperamos. Y bueno, estos son algunos de los ejemplos de los trabajos que yo estuve realizando con el profesor mientras estoy en mi tiempo de ayudante. El primer trabajo en el que lo ayudé fue en la implementación de
¿cómo era? De un clustering. Clustering en base a llamado KNN, que era en base a un trabajo que él ya había realizado anteriormente, pero si no me equivoco su trabajo anterior fue hecho en C y estábamos tratando de hacer el traspaso de este código a Python. En esos tiempos solamente estuvimos trabajando, bueno, yo estoy trabajando con los códigos planos, como mencionaba anteriormente, de Python, y solamente me dedicaba a realizar funciones que en sí adaptaran los códigos anteriores del profesor. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos esta función que es para obtener ciertos tokens. Bueno, y sobra decir que todo esto va en la misma línea del procesamiento de texto que que van a ir realizando ustedes, porque este trabajo de clustering era en base a este sistema de KNN, ir agrupando textos de noticias que fuesen similares entre sí, en base a las palabras que estas contuvieran. Y la diferencia de lo que están haciendo actualmente es que aquí solamente se hace este clustering en base a las palabras similares o disimilares que tengan dichos textos. No se toma en consideración el tema de las emociones que éstas puedan representar para el lector. Entonces, como mencionaba, este primer trabajo se enfocó solamente en ir haciendo esta adaptabilidad, en donde fuimos creando funciones como la distancia de Jacquard, la extracción de ciertas palabras en los textos que estábamos trabajando. Esta era para... Este era para crear unos bloques con un bloque de hash para cada uno de los textos que se trabajaba. Aquí se calculan las similitudes entre textos. Bueno, y hay unas funciones que la verdad ya no recuerdo qué hacían porque está algo que, bueno, viéndolo ahora mismo, es algo que, un error que se comete a veces, demasiadas veces, que es no ir comentando lo que se realiza o para qué sirve cada función. Y bueno, esta es una recomendación que tengan en mente siempre, que ir siempre, y que ahora hace poco adopté esta nueva forma de trabajo, que siempre comentar lo que están haciendo, porque va a pasar lo mismo que me está pasando ahora mismo, que no sé, tienen un código que estuvieron trabajando un mes, 2 meses, por así decirlo, y no lo comentaron nunca, terminaron el código, quedó todo funcionando, pasa cierto tiempo y necesitan volver a revisar el código y tratan de entender lo que hicieron, pero como no encuentran ningún tipo de guía de lo que realizaron, se van perdiendo. Por ejemplo, ahora mismo ya no recuerdo que realizar esta función de firma. Random proyecto. Así que eso siempre vayan teniéndolo en mente, de ir comentando todo lo que vayan realizando. No importa que sea algo simple como esto realiza una suma, siempre vayan haciéndolo. Y así igualmente ayuda cuando ustedes quieran compartir su código con otra persona, ya que obviamente en el mundo de la programación cierta persona puede tener una idea de cómo se realizan ciertas cosas, pero como tan grande la cantidad de procesos que uno puede realizar para obtener el mismo resultado, no siempre va a quedar claro para el compañero con el que uno está trabajando. En su mismo caso, como quizá van a estar trabajando los dos en conjunto y aparte con el profesor, este tema de tener todo comentado va a ser una ayuda inmensa, la verdad. Bueno, aquí se transforma la matriz de un formato en específico al formato que se necesitaba para trabajarla en Python. Y aquí se convierten en valores de 1 y 0 dependiendo de las distancias que se obtuvieron dentro de las matrices anteriores. Y más que nada de eso se trata esta pura parte del código junto con unos
de ejemplos que se fueron probando para ver que todo funcionara bien. Y bueno, en todo este tema nosotros tuvimos como un año aproximadamente haciendo la adaptabilidad, porque como mencionó el profesor, fueron en mi caso 6 meses los que estuve adaptándome a lo que era Python y aparte informándome de qué era lo que se tenía que hacer y el estado de arte actual. Y luego de eso fue empezar a trabajar con todo lo que era ya ir programando en bruto. Y posterior a este trabajo fue que ya nos pasamos a lo que era la clasificación de textos por sentimiento, que como se puede ver acá en clasificación CMVAL, que este es el conjunto de texto con el que estábamos trabajando. El CMVAL es una competencia que se realiza y nosotros en específico tomamos los datos de la competencia del CMVAL 2007 y la competencia 17, si no me equivoco. En esta competencia lo que se encontraban eran diversos tweets, los cuales fueron ya estaban clasificados por cierta persona, de que como una competencia se necesitan ya tener los datos categorizados y ya se encontraban según su tendencia emotiva, si eran representan emociones negativas, positivas o neutras. Aquí fue cuando ya empezamos a trabajar con todo el tema que es TensorFlow, que es la herramienta que nos permite realizar cálculos no decirlo, cálculo en tercios, pero un poco redundante. Estos cálculos más complejos, matrices de mayor dimensionalidad, de las que uno siempre va a estar trabajando, al menos en el ambiente universitario y en el ambiente más común del día a día de un trabajador normal. Bueno, como les mencioné anteriormente, aquí trabajamos con TensorFlow, con el conjunto de datos del CMVAL, y por lo general lo que se hacía siempre es obtener los datos, se procesan, sí, se leen con la misma herramienta que nos proporciona el TensorFlow, que era Preprocessing Text Data from Directory. Y aquí hay bastantes parámetros que si no están familiarizados ahora van a ir familiarizándose de a poco, que como puede ser el batch size de los textos o las semillas con las que se trabajan, así como la división de los datos en validación, test, entrenamiento. ¿Qué más se puede ver de acá? Bueno, también están las métricas de trabajo, dependiendo de cuál sea el conjunto de datos con el que estén trabajando en el momento. Aquí uno, como pueden ver, se extraen las categorías de los diversos textos y el tema de las categorías también va dependiendo de cómo venga el formato de los datos. Por ejemplo, aquí el formato de los datos en base a esta carpeta del CMVAL Training 2. Aquí en esta carpeta se encuentran 3 subcarpetas, las cuales están nombradas según la emoción que tienen los textos. En este caso, una carpeta que se llamaba nec, otra carpeta que se llama neutro y otra carpeta que se llama post de positivo. Y dentro de cada una de estas carpetas estaba una línea de texto, la cual coincidía con la emoción en la carpeta en la que estaba. Igualmente se pueden encontrando de repente con datos que no están de esta forma, entonces su procesamiento o lectura va a ser distinta a como se ve acá. Y eso va a ir siendo todo el tema, como les menciono, de la forma en que vengan los datos y cómo ustedes quieran trabajar. Al final todo se puede ir adaptando de cómo les salga más conveniente a ustedes o cómo estén más familiarizados, la verdad.
Y bueno, como les menciono, se hace la separación después, o sea, revisamos la separación en validación y en testeo. Aquí sí aparecen la cantidad de archivos que están pertenecientes a los textos. Como una competencia, por lo general las competencias siempre la cantidad de textos de entrenamiento es menor que la cantidad de textos que en el testeo. Y ¿qué más? Bueno, por el momento aquí no sé si tendrán alguna duda o alguna consulta de lo que he mencionado por el momento. Por ahora todo bien. La Yo otra compañera. tenía un comentario, Christopher. Ujú. Bueno, Christopher ha hecho un barrido de como lo que fuimos haciendo durante un par de años, y, pero el primer paso que hay que seguir en el fondo es conectarse al servidor, que es donde efectivamente uno puede correr toda esta herramienta. El segundo paso es aprender un poquito de Python, porque todo el código que fuimos desarrollando siempre fue hecho en Python. Y el tercer paso sería comenzar a familiarizarse con los modelos y con los datos con los cuales estamos trabajando. Eh, es progresivo, o sea, ahora probablemente cuando ustedes escuchan a Christopher, ustedes ven como si fuera todo una misma cosa y se ve mezclado, pero en realidad fue paso a paso, fue gradualmente, y yo espero que ustedes también vayan siguiendo lo mismo. Entonces, eh, por lo mismo les envié un correo electrónico a Aldo y a Isidora, con una información que es la información para conectarse precisamente al servidor a través de esa herramienta que se llama PuTTY, que es la que tiene abierta el Christopher en este momento, que sería como el primer paso. Entonces, una vez que se conecten al servidor, recién ahí vamos a empezar a poder levantar una plataforma donde ustedes puedan programar. Eso quería comentar. Así que adelante, por favor, Christopher. Bueno, siendo la simplificación que mencionó el profesor, como les mencioné, el primer paso para todo esto es conectarse al servidor, ya que, como les dijo en la sesión pasada, los recursos que se tienen ahí son increíblemente superiores a lo que uno puede encontrar en un PC convencional. Inclusive que hasta el mejor PC que uno podría comprarse, o que uno piensa que podría comprarse con el dinero que tiene actualmente, no alcanzaría para llegar a eh, la capacidad de rendimiento que nos ofrece el servidor. Por ejemplo, de repente yo hacía cálculo aquí en el PC antes de que tuviéramos acceso a los servidores, estos cálculos que mencionaba de nuestro primer trabajo, en donde igual se realizan cálculos matriciales o de repente solamente ir moviendo ciertas cosas de las matrices y se podría demorar fácilmente un día completo haciendo todo esto. Sin embargo, con el servidor hay tareas que la verdad se demora la nada misma. Uno puede pensar que, no sé, está realizando cierto cálculo y se le demora 10 minutos, pero uno lo trata de hacer en su PC y eso se le va a demorar ya un día, 10 horas, de repente más de 2 días. Entonces, aunque quizás les vaya costando acostumbrarse a esto, tienen que tratar de estar siempre pendientes de tratar de realizar todo en el servidor. Como les mencionaba, los recursos que están acá son infinitamente superiores a los que uno utiliza usualmente. Bueno, como le habrá mandado el profesor, acá están las credenciales con las que uno entra, en este caso mi nombre y la ruta del servidor, el puerto, y la parte importante que es el túnel, que como van a ver después en el video del profe, para qué sirve, cómo se configura, para poder así tener acceso a lo que es el Jupyter, ya que el Jupyter se está ejecutando de forma remota. No es como que nosotros corremos esto y vamos a utilizar nuestros recursos del computador en el mismo momento para abrirse, sino que necesita hacer una ruta
entre el Jupyter que se está corriendo en el servidor del profe para después llegar a nuestro computador y recién ahí poder nosotros tener acceso a todo lo que es la herramienta, las herramientas que nos proporciona el servidor. Entonces, bueno, y aquí nos conectamos. Tenemos la contraseña y como bueno, les mencioné la vez pasada, este igual se ve un poco quizás feo al inicio, pero más que nada tema de costumbre y luego, según cuánto tiempo estén en ciertos proyectos, ya todo se va haciendo más mecánico y de repente hay comandos que uno utiliza siempre. Las últimas veces que estuve trabajando con el profesor, los únicos comandos que yo terminaba realizando era cd, que es la que nos permite movernos las carpetas que está en nuestra ruta. Por ejemplo, si ponemos ls, nos va a mostrar todas las carpetas que tenemos en nuestro subdirectorio de nuestro nombre. Por ejemplo, acá ya en el CNUNES se encuentra la carpeta CNF, el EPA class, el incremental clustering, miniconda, bla, 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 bla. Después, posteriormente, si nosotros queremos acceder a cada una de estas carpetas, utilizamos el comando cd y el nombre de la carpeta. Por ejemplo, pruebas, y le damos tabulación y nos autocompleta con el resultado más parecido que encuentre la línea de comando. Le damos enter y ya nos movemos a la carpeta, como se puede ver acá en el nombre antes de la línea de código. Y bueno, como les mencionaba anteriormente, aquí es cuando, según en base a la carpeta en la que estemos trabajando, vamos a ir creando nuestros entornos de trabajo virtuales para así tener este sistema hermético con los módulos requeridos y que nos permitirán hacer más sencillo nuestra realización de los proyectos de trabajo. Y como les mencionaba, sería una vez instalado el paquete del BEM, sería solamente aplicarlo acá y ir configurándolo en base a cómo queramos ir trabajando. Y luego de esto, que uno ya tenga todo listo, instalado los módulos necesarios del Jupyter, que lo hace más que lanzarlo, como se dice, que correr el comando Jupyter Lab, Jupyter Notebook o cualquiera de las extensiones que se le hagan más sencillas, como van a ir viendo a futuro que existen diversos tipos de extensiones del Jupyter, cada una tiene sus pros o contras, por así decirlo, y como siempre el tema de lo que a uno más le acomode. Y no me corrió porque no corrí el entorno virtual primero. Bueno, y luego le sale luego de tratar de hacer correr el Jupyter, les va a salir esta cadena de código inmenso. Y luego cuando se metan a su navegador, van a poder ser capaces de ingresar ya a todo lo que es el tema de esta ayuda visual que nos proporciona el Jupyter. Visual y estructural. Y bueno, continuando con los trabajos que se realizó, eh, 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 luego de todo el procesamiento del texto, como mencioné de los tweets, es que se importan diversos tipos, bueno, aquí en específico se importa un modelo de procesamiento de texto que se llama BERT, con el cual se entrena con estos datos para ver qué tal es que nos clasifica nuestro conjunto, qué tal se comporta con nuestro entrenamiento, con el conjunto que le compartimos y después qué tal evalúa en el conjunto de entrenamiento. Y bueno, ahí van a ir después viendo los diversos tipos de redes neuronales que ya existen preentrenadas. De repente van a ir viendo que con el mismo nombre existen distintas variaciones. Por ejemplo, acá está la L2, H128,
Asimismo puedo ver acá, como se menciona, L4, H512, pero son temas que van a ir viendo ahí más a futuro con calma y como, como todo siempre hay que ir lentamente desde lo primero que sería, como menciona el profe, ir acostumbrándose un poco más a lo que es Python. Y lo bueno de TensorFlow es que tienen un montón de literatura bastante detallada en su propia página, entonces, y de repente hasta en español algunos fragmentos. Entonces, si tienen cualquier duda, pueden visitar la página directamente acá y se van viendo la parte que tengan más dudas. O igualmente, si quieren empezar desde todo lo básico de TensorFlow, tiene una especie de mini curso introductorio igual que pueden ir realizando, que no demoran mucho tiempo, que le dediquen unos par de minutos al día todos los días. En un mes, 2 meses ya estarían, yo creo que más que familiarizados con toda la estructura de trabajo que tiene el sistema. Bueno, continuando con los datos, ¿qué más pueden ir viendo con este tema? Está el tema también que vayan aprendiendo lo que es de repente la normalización de los datos o la tokenización o los hashing de los datos. Así igualmente como ir configurando los nombres de algunas capas que tengan las redes neuronales o ir configurando directamente los valores de cierta parte de las redes neuronales o ir haciendo la propia creación de sus modelos de redes, como se puede ir viendo acá que tiene la, la introducción aquí donde la neurona donde se preprocesan los textos, eh, algunos transformadores, codificadores y salidas. Y bueno, aquí era un ejemplo, aquí como se puede ver un ejemplo de un tweet que tenía esta competencia, dos mujeres seriamente heridas después de que un avión se haya estrellado en Miramar. Y como siempre todas las salidas que va a tener esto van a ser numéricas. Son todo temas de probabilidades más que nada. Entonces, ¿qué es lo que hace todo, al final todo esto? Es que convierte el texto en números. Después de ser convertidos en números, van pasando por distintos procesos de cálculo, por así decirlo. Y luego de todos estos procesos de cálculo todo el algoritmo termina decidiendo tres valores en este caso como son tres clasificaciones, son tres valores para este texto. Y aquí va a terminar clasificando como positivo, negativo, neutro, al cual esté la posición con el mayor valor de probabilidad. En este caso, el mayor valor de probabilidad estaba en el medio, y como podíamos ver anteriormente, eh, nuestras clases son negativo, neutro, positivo, y en el mismo orden es como nos tira la salida de probabilidad de dicho texto. Entonces, en este caso, según el algoritmo, esta noticia que a ojos humanos, por así mencionarlo, resulta negativa o triste, pero el algoritmo es más que nada una noticia neutra, ya que posiblemente dentro del conjunto de palabras que se incluían en la mayoría de los textos negativos, de repente tienden a ser más explícitas, como eh, tuvo un triste desenlace o terrible noticia. Como se puede ver en este texto, las palabras que aparecen, mujer, serio, lastimada, después pequeño, avión, choque, Miramar, todas resultan no tener como cierta apelación a algún sentimiento en específico que sea
como de tristeza o negativo, más allá de la palabra choque. Y puede ser por esto mismo que el algoritmo haya clasificado ahora todo este titular como neutro. Bueno, y esta es una forma como se van viendo, entre comillas, nuestros modelos de redes neuronales, con cada una de sus capas. Luego, igualmente van a ir familiarizándose, como les mencionaba, con lo que son las métricas, ya que como todo, como todo proceso que quiere ciertas mejoras o quiere cierta reproducibilidad, nosotros necesitamos un punto de enfoque o hacia dónde queremos llegar. Por ejemplo, en este mismo trabajo, las métricas que tenían de repente la gente que se utilizaban eran lo que es la precisión, lo que es el recal, lo que es el AUC o el MAE, y en base a eso es que uno de repente se va poniendo metas de trabajo, como decir, ah, ya, yo quiero mejorar cierta métrica en específico y para eso voy a tratar de realizar tal o cual cambio. Y por eso igualmente familiarizarse, como les menciono, con esto que son las métricas, es importante, ya que va a terminar dictaminando todo su tema de trabajo y cómo van a ir configurando ciertas cosas de sus modelos para llegar a estos resultados. En este caso nosotros tomamos como métrica el AUC y el accuracy. Igualmente van a tener que ir aprendiendo lo que es el tema de las épocas, que en sí cuántos cálculos va realizando el algoritmo, los pasos por época, ciertos optimizadores, y bueno, ya esto va siendo luego lo más sencillo, que es compilar los modelos, que es decidir entrenarlos, ir viendo cómo se manejan las métricas y bueno, para tener un cierta ayuda visual, más allá de cómo son los resultados finales, tener, como se ve acá, una accuracy del 63% y supongamos que en el caso de las competencias que se obtuvieron, los mejores resultados fueron 70%, tendríamos que ir nosotros, como les mencionaba, ir viendo qué cosas mejorar, si agregar más capas a todo este tema de redes neuronales, quitar algunas, cambiar algún parámetro, cambiar los optimizadores, cambiar los puntos de partida, los pesos. Entonces, por eso, como les menciono, tener en cuenta cuál es de repente la métrica en estos casos que se quiera llegar es bastante importante. Y bueno, acá están unos gráficos de cómo es la diferencia entre estas mismas métricas, como es la pérdida o el accuracy, en los conjuntos de entrenamiento y validación. ¿Para qué se hacen estos gráficos? Bueno, porque como todos estos procesos no supervisados, existe algo que se llama el sobreentrenamiento, o también aparte del sobreentrenamiento, el underfit, entrenamiento por debajo, no sé cuál es la traducción española de eso, pero acá existen los dos extremos, que uno entrene demasiado su modelo o que entrene demasiado poco su modelo. Y cuando suceden estas cosas, nuestros modelos terminan siendo, los resultados que terminan teniendo nuestros modelos son pésimos, ya que si uno sobreentrena un modelo, significa que lo que estuvimos realizando aprendió cosas muy específicas de los datos que nosotros le entregamos. Y como aprende cosas muy específicas de los datos que uno le entrega, cuando se ve con de repente leves variaciones de lo mismo, los resultados que nos va a entregar van a ser súper distantes a lo que uno se esperaría que fuera la realidad.
Y cuando uno no entrena lo suficiente el algoritmo, va a pasar lo mismo. O sea, uno le va a entregar un dato nuevo y no va a ser capaz de identificarlo correctamente. Entonces, para esto nos sirven estos gráficos que ven la comparación entre nuestros conjuntos de entrenamiento y validación, en donde el usuario siempre espera que nuestros dos conjuntos tengan un comportamiento similar. Y si vemos que un conjunto tiene un comportamiento en donde uno se dispara y el otro va bajando, es porque ya tenemos un tema drástico ahí que tenemos que ir manejando de nuestro modelo. Entonces, estos temas de siempre ir revisando eh, que nuestro algoritmo o modelo no se esté cumpliendo ninguno de estos dos temas de sobreentrenamiento o eh, entrenamiento deficiente. Y bueno, después de todo esto, gran línea de código, que ya se presentan los resultados finales de las clasificaciones. Aquí se le pasamos, después de que se terminó de realizar todo este tema, se le pasan 5 ejemplos que fueron inventados, tratando de ver cómo es que clasificaba estas líneas de texto. Por ejemplo, un atentado contra el presidente lo clasifica como neutro y termina clasificando, bueno, la verdad, todo como neutro. Ya que, como les mencionaba, pudo haber sucedido aquí un efecto de que la mayor cantidad de los datos que tuvo de entrenamiento eran neutros, o bien, como se fue configurando nuestro algoritmo, nuestras capas, tenían algún problema en cierta parte donde nos están fallando y tenemos que volver a retocar ahí para obtener un mejor resultado. Y bueno, otro trabajo que hizo eso fue este de los CEPA, que no sé si este será el que van a trabajar con usted, profesor, la continuación. Esa es la idea. Que el EPA son igualmente un tema de las emociones, pero evaluado en 3 partes. mm, Christopher, ¿Mm? pero, o sea, en realidad es para todos, no solo para ti, Christopher. Eh, o sea, la idea es, por supuesto, continuar el trabajo, pero, o sea, en realidad podemos quizás dejar para otra reunión la explicación, digamos, en detalle de lo último que estábamos haciendo, ¿Mm? para no dejar tan abrumado a la Isidora y al Aldo. Eh, entonces, no sé si les tinca también en el tiempo, porque la idea es que la reunión dure 1 hora. Podríamos quedar de repente hasta acá. Yo ya les mandé material por correo a Aldo y a Isidora. La idea es que se conecten al servidor, primer paso, y de a poquito se vayan familiarizando con la plataforma. Y una vez que estén familiarizados, podemos empezar a discutir lo que tú estés mostrando ahora, Christopher, que está como varios pasos más adelante. No sé si te parece buena idea. Sí, sí, sí. Aldo, Isidora. Sí, bien. ¿Sí? Sí, igual está todo como difícil de digerir todo en esto, así que mejor que lo dejemos Pero hasta acá. o sea, yo he estado todo el rato presenciando lo que mostraba el Christopher y él ha condensado en poco tiempo un montón de trabajo. Entonces puede parecer abrumador, pero Más tenemos duro de lo que tiempo parece. y tenemos el apoyo tanto mío como de Christopher, por supuesto, para ir avanzando. Entonces, yo lo único que quiero hacer ahora es que detengamos acá la presentación de repente, Christopher, y así les dejo también tarea pasar al Aldo y a la Isidora, que es la misma tarea que hicieron tú y la Fernanda en su momento. Y después, en algún momento, yo creo que quizá en un par de semanas, espero, volvamos precisamente a lo que tú estás mostrando ahora,
Christopher, porque es importante que el Aldo y la Isidora se familiaricen un poco con la disciplina de Machine Learning y también un poquito con los sistemas recomendadores. Y una vez que logremos hacer eso, ¿te acuerdas que hicieron como un tutorial de Google? ¿Te acuerdas o no, Sí, Christopher? sí, sí. Entonces le mandé lo mismo a ellos, para que lo revisen y después podemos discutir lo que tú estés mostrando ahora, que en el fondo es donde quedamos. ¿Les parece bien? ¿Te parece bien, Christopher? Sí, sí, no tengo problema. Súper, súper. Entonces, bueno, primero te agradezco una vez más, Christopher, la síntesis que hiciste, porque es mucho trabajo de harto tiempo. Y resumido, para mí era como ver una bitácora de lo que estábamos haciendo a lo largo de más de un año. Así que es bacán. Así que te agradezco mucho todo lo que hay mostrado, Christopher. Y nuevamente les digo a la alta directora que les dejé un correo. No sé si ya les llegó, espero que sí. Sí. Donde les envío primero la formulación del proyecto para que le echen un vistazo, para que entiendan cuál es la finalidad que estamos persiguiendo. Y lo otro es que les dejé un material que es introductorio, que es de Machine Learning primero, que es un curso de Google que está súper bien hecho, y después uno de sistemas recomendadores también. La idea no es que lo hagan completo, sino que lo vayan siguiendo para que se hagan una idea del área. Eso es básicamente, cosa que cuando, por ejemplo, el Christopher menciona un problema de clasificación, ustedes entiendan a qué nos referimos con un problema de clasificación. Por ejemplo, ahí el Christopher tiene puesto el clasificador, de classifier, y claro, y para que entiendan qué es lo que hizo el Christopher ahí, es importante que sepan primero qué es lo que es un clasificador. Entonces, les dejo tarea para la semana de receso, chiquillos. ¿Ya? ¿Les parece bien, Aldo? Sí, sí. Sí. Está bien. Ya, súper. Christopher, voy a detener acá la grabación ¿Mm? y